acompáñeme a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Vamos a revisar prácticamente la genealogía de Noé después que ellos salieron del arca. Y yo creo que cuando pensamos en un árbol genealógico, cuando pensamos en una lista de nombres que pudiera parecer interminable cuando lees Génesis 10, nombres que no son comunes para nosotros, posiblemente nombres que nunca hemos escuchado, asociado. Posiblemente sería más fácil para nosotros si habláramos de Juan, de Pablo, de Francisco, Carlos, nombres comunes. La verdad es que aquí no hay estos nombres porque básicamente son los nombres del pueblo del Señor de Israel y no son nombres tan comunes. Pero yo quisiera que observáramos cómo es que la familia de Noé creció y desde esta familia la tierra fue repoblada y desde ese capítulo lo que nosotros tenemos es cómo la familia de Noé se distribuyó y básicamente pobló la tierra. Entonces, cuando leemos el libro de Génesis sin mucha información o sin mucho contexto, nosotros pudiéramos tener como algunas preguntas que pudiéramos hacernos, o el ser humano de hecho ha hecho esas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen de la raza humana? Y más específicamente cuando llegas a este capítulo, ¿de dónde proceden las diferentes naciones del mundo? ¿De dónde surgieron las diferentes naciones del mundo? Porque si todos tenemos un antepasado común, ¿por qué hay naciones tan diferentes? ¿Por qué tenemos personas que tienen sus ojos rasgados o personas que tienen su color de piel tan diferente a la nuestra o a la de otros seres humanos y que básicamente son como distintivos de una raza o de una nación específica? El capítulo 10 de Génesis se le conoce con frecuencia como la tabla de las naciones. Ya Moisés nos había presentado a los hijos de Noé en la última vez que leímos una genealogía aquí en Génesis, la genealogía corta allí, diciendo que los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet, y no se nos da más información. Pero aquí Moisés nos va a dar la historia posterior a las tres ramas de la familia de Noé. Este capítulo enseña la unidad de la humanidad después del diluvio, enseñando ahora que todos somos descendientes de Adán y de Noé. La razón es que, como lo hemos visto, Noé y su familia son los únicos sobrevivientes de lo que se conoce como la generación antediluviana o antes del diluvio. Así que ellos son descendientes todavía de Adán. Y ahora Noé va a tener la tarea de repoblar el mundo en el que Dios le ha permitido descender del arca. Así que todos descendemos, de acuerdo a este cuadro, de Adán, y ahora todos descendemos de Noé. El capítulo está lleno de nombres. No nos podemos detener en los detalles de cada nombre, el valor que cada nombre en lo particular tiene para el Antiguo Testamento, sobre todo una cultura y una nación que ponía tanto énfasis en los nombres. Los nombres decían mucho. Lo vimos el domingo, por ejemplo, con Abraham. El nombre Abraham significa Padre enaltecido. Pero resulta que Abraham tiene que esperar un montón de años para que un pequeño lo llame padre. Entonces, los nombres comunicaban mucho en las escrituras del Antiguo Testamento, pero no vamos a hacer un estudio de los nombres aquí, porque sería un estudio interminable de lo que cada nombre significa. Pudiera ser desalentador y pudiera ser un tanto aburrido, y
pudiéramos parecer un diccionario si vamos nombre tras nombre buscando su significado y buscando quiénes usaron esos nombres en las Escrituras. Pero yo creo que hay dos cosas antes de leer el capítulo que nosotros podemos entender. Número uno, Dios quiso que nosotros tuviéramos este documento. Dios quiso que la genealogía de Noé, en estas tres ramas de sus hijos, estuviera registrada para nosotros en las Escrituras. Y número dos, tenemos que reconocer que en toda la literatura humana, es decir, fuera de las Escrituras, este es el único documento que menciona la distribución geográfica de la raza humana por nación. Es decir, es el único documento que explica cómo es que tenemos diferentes pueblos o diferentes naciones, todas surgidas desde Génesis 10. Usted escucha continuamente en la televisión y en los medios de comunicación que se habla de las razas en plural, pero cuando vas a las Escrituras eso no existe. En la Escritura tenemos una sola raza. Todos somos descendientes de Adán y todos somos descendientes de Noé. ¿Qué nos enseña el pasaje? Bueno, esta es la única historia registrada de la tierra primitiva. No hay otro libro, no hay otro documento que porte los nombres de los padres de toda la humanidad después del diluvio. Por supuesto, otros documentos de estos días tempranos pueden haber existido, pero solo la Biblia ha sido cuidadosamente preservada durante miles de años sin ninguna corrupción apreciable. Así que este es un maravilloso testimonio del cuidado providencial de Dios por su revelación. Y yo quiero que observen esto. Dios cuida providencialmente de su revelación, lo vemos en este pasaje de Génesis 10, y Dios cuida providencialmente de su pueblo, eso fue lo que vimos en Génesis 9. Cómo es que Dios cuidó providencialmente de la familia de Noé. Así que la Biblia se ocupa de registrar estas genealogías desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Si tú abres Mateo 1, vas a encontrar que el registro que Mateo quiso darnos acerca del linaje de Jesús es un recuento de la historia del Antiguo Testamento. Mateo secciona principalmente usando cuatro nombres: Abraham, David, luego el cautiverio babilónico, hasta llegar a Jesús. Estos son los cuatro grandes eventos en los que Mateo secciona su capítulo 1 en un capítulo de genealogías para mostrar la vasta historia del Antiguo Testamento desde una genealogía. Tenemos que entender que debe haber habido miles de tribus y millones de personas que vivieron en el mundo antiguo que no están incluidas en esta lista. Pero aquí encontramos algunos nombres claves registrados en esos documentos antiguos, porque son el pueblo especial con el que Dios eligió enfocar su atención y con el cual Dios decidió enfocar su amor. No solo su atención, pero su amor también. Por alguna razón, Dios eligió trabajar con ciertos padres en la línea de Set, de Noé y de Sem. Este capítulo presenta entonces la línea de los tres hijos de Noé. Con el paso del tiempo encontramos a Dios concentrándose en la línea de Sem. ¿Por qué se concentra en la línea de Sem y por qué excluye a Jafet y a Cam? Bueno, se va a enfocar la historia del Antiguo Testamento en la línea de este hombre, Sem, porque desde allí va a surgir Abraham en 2 capítulos más adelante. Desde ahí vendrá Isaac, el hijo de la promesa, y luego vendrá Jacob. Y si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos nombres alguien se está excluyendo. Dios decide trabajar con el linaje de Sem y excluye a Sem y a Cam. Luego se va a enfocar
con Isaac y va a excluir a Ismael. Luego se va a enfocar con Jacob y va a excluir a Esaú. Y aunque tenemos un registro de estos otros nombres, Dios está concentrado específicamente en un linaje por una razón: la promesa de Génesis 3:15. Un día, un descendiente de una mujer va a aplastar a los descendientes de la serpiente, y a saber, ese descendiente es Jesús, que viene registrado a través del linaje de Abraham. Por eso es que es importante que desde Génesis vayamos detectando o vayamos determinando cómo la simiente de la mujer fue creciendo. Así que vamos a observar que no pasó mucho tiempo antes de que los descendientes inmediatos de Noé comenzaran a construir comunidades, comenzaran a construir ciudades en el Medio Oriente. Lamentablemente, muchos de estos descendientes continuaron el legado de Caín y estaban mucho más interesados en construir ciudades e imperios que en adorar y servir al Dios vivo. Es asombroso lo rápido que los descendientes de Noé se olvidaron del diluvio, se olvidaron del juicio de Dios, se olvidaron de la maravillosa salvación que el Señor dio a Noé y a su familia. Pero eso, queridos hermanos, es un buen recordatorio para nosotros de cómo nosotros mismos nos olvidamos de la gracia, de la provisión, de la providencia, de la soberanía, de la sanidad, de la cobertura que Dios brinda a nosotros, y comenzamos a construir nuestras propias ciudades al estilo de Caín. Así como el recuerdo de Dios se desvaneció rápidamente en aquellas tribus, el Señor continúa anotando sus nombres en su libro, y durante los siguientes 2500 años Dios va a obrar y se va a mover principalmente en la línea de los hijos de Sem, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, mostrando la gracia de Dios. Mostrando la gracia de Dios, podemos encontrar que aún Dios va a incluir a los descendientes de Cam y de Jafet en la lista que tenemos en Génesis 10. Observen eso. Sí los va a excluir en el futuro como el pueblo donde se va a mover, pero en la gracia y en la misericordia de Dios, el registro de Génesis 10 todavía va a incluir a los descendientes de Cam y de Jafet. La razón es porque son los hijos de Noé, y Dios ha hecho un pacto con su padre Noé al descender del arca. Pero también vemos que estos hombres que van a ser excluidos son los padres de la comunidad europea, de la comunidad africana y de la comunidad asiática, muchos de los cuales han aprendido acerca del plan de salvación por medio del Señor Jesucristo. Observe eso. En la gracia de Dios, Génesis 10 todavía incluye a Cam y a Jafet, quienes se van a convertir en los padres de los países europeos, asiáticos y africanos. Y muchos años después, el Evangelio también va a llegar a estos países, a estas comunidades, a estas familias, y el Evangelio va a ser la extensión de la misericordia de Dios en Génesis 10 para que esos descendientes de Cam y de Jafet puedan venir al Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, realmente lo que tú tienes en Génesis 10 es un adelanto de cómo el Evangelio va a permear y va a llegar a todas las familias de la tierra, y cómo es que esa palabra de bendición de Génesis 12, de Génesis 13, de Génesis 15, 17 en la historia de Abraham, una promesa que se va a repetir de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, va a alcanzar también a estos hombres, a estas comunidades, a estas familias. Vayan conmigo a Génesis 10, verso 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio.
Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Observa que rápidamente el capítulo 10 te está hablando de que estas familias se dividieron en sus tierras, conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Así que la primera sección de esta genealogía, Moisés la dedica para hablar de los descendientes de Jafet, uno de los dos hijos de Noé que van a ser excluidos en la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, la historia del Antiguo Testamento no está enfocada en los hijos de Jafet, va a estar enfocada en los hijos de Sem, como ya mencioné. Los relatos bíblicos posteriores y los registros extrabíblicos que tenemos indican que estas personas finalmente se establecieron en las tierras del norte, que incluyen Europa y que incluyen partes de Asia. Los jafitas ocuparon las áreas más lejanas a la tierra prometida, las tierras básicamente del norte, formando el grupo conocido como la familia indoeuropea de las naciones. Ahora, esto es interesante por una razón. Si tuviéramos un mapa en pantalla con nosotros de cómo las naciones se van a distribuir, estas van a ser las familias y las naciones que en un mapa de la tierra prometida, el cercano Mediano Oriente, donde se desarrolla la historia del Antiguo Testamento, van a ser las familias que van a quedar al norte y que van a estar más lejanas. Entonces nosotros tenemos muy poca información en el Antiguo Testamento de ellas, porque pareciera ser que los autores del Antiguo Testamento se colocaron en las tierras y en las naciones que estaban alrededor de la tierra prometida. Entonces sabemos de Egipto, sabemos de Etiopía, de Mesopotamia, tenemos estas naciones que están cercanas a Israel. Luego vayan al verso 6, los hijos de Cam, Cus, Misrayim, Fut y Canaán. ¿Se acuerdan de ese Canaán del capítulo pasado? Cuando Cam ve la desnudez de su padre y va y lo publica a sus dos hermanos, entonces su padre va a maldecir a Cam y específicamente a un hijo de Cam que se llama Canaán y que va a ser el padre de los cananitas. Una nación que cuando Josué va a entrar a la conquista de la tierra prometida, en el libro que lleva su nombre Josué, va a ser una nación derrotada por Josué, Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raamá y Sapteca, y los hijos de Raamá, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Observa eso. Nimrod fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Leabim, de Naftujim, de Patrusim, de Calusim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Jerjeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después de las
familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Yo no sé si usted puso atención, pero mientras nosotros hemos leído esta sección de la genealogía, han surgido algunas ciudades que en el futuro de la historia del Antiguo Testamento van a ser ciudades construidas por el hombre, es decir, construidas de una manera que se van a convertir en enemigos de Dios. Babilonia, Nínive, y luego tenemos este detalle interesante de un hombre llamado Nimrod. Por cierto, hemos pasado por un catálogo de nombres de esta genealogía, que gracias a Dios yo no conozco todavía a alguien que haya utilizado este glosario de nombres para llamar a un hijo como está aquí, ¿no? Nombres muy extraños para nosotros. Pero bueno, estos versículos van a enumerar a los descendientes de Cam, que se asentaron principalmente en África. Por lo tanto, y que recordemos que Cam es el hijo maldecido por Noé por causa de haber visto su desnudez. Estos descendientes de Cam tuvieron como principal distinción ser enemigos de Israel. Mizraim, como uno de los descendientes de Cam, es un personaje interesante en la historia, ya que se convirtió en el homónimo de la tierra de Egipto. Es decir, hasta el día de hoy el nombre hebreo o semítico de Egipto es Mizraim. Entonces lo que tú tienes en la figura de este personaje, Mizraim, es al iniciador del gran imperio egipcio, un imperio que no vamos a salir de Génesis cuando nos vamos a dar cuenta de que es un imperio que está dominando al mundo, al resto del mundo, sobre todo en los días de José, por aquello de la alimentación. Nuevamente ese imperio construyó un imperio para el hombre, un imperio que buscaba elevar la figura de el faraón, como nosotros lo vamos a conocer al final de Génesis y a principios del libro de Éxodo. Así que si este hombre o uno de sus hijos se estableció en el país que ahora llamamos Egipto, no lo sabemos exactamente, pero por el registro lingüístico que hay, es lo más posible. Está claro que Egipto es una de las primeras y más antiguas naciones del mundo. La familia de Put se estableció en el moderno estado de Libia, mientras que Cus y su clan se establecieron en Etiopía, al sur de Egipto. Ahora surge un nombre, y yo quisiera detenerme allí por algunos minutos. Nimrod. Aunque vamos a regresar con Nimrod en el capítulo 11, es interesante que Moisés, cuando está dando la genealogía en el capítulo 10, le dedica un par de versos a Nimrod. Nimrod es el nieto de Cam. Es uno de los padres importantes en la línea de los que se opusieron a Dios y a su pueblo. La fe de un padre a menudo se revela por los nombres que da a sus hijos. Y muy a menudo esos nombres van a influir fuertemente en la vida de sus hijos. Por lo menos en la historia de la nación de Israel así fue. El nombre que los padres dieron a sus hijos tenían una influencia mayoritaria en la conducta de ese hijo en el futuro. Con eso en mente, piensa en cómo Nimrod podría verse afectado por lo que su nombre significa. El nombre Nimrod, simple y sencillamente, significa nos revelaremos. ¿De quién era nieto? De Cam. Cam era un hombre que se había de alguna manera revelado a la conciencia de honrar a su padre, y luego después de que él había deshonrado a
su padre y fue y platicó esto con sus hermanos. Noé, cuando es consciente de lo que ha pasado, le maldice. Así que imagínate, ya había un sentido de rebeldía en su vida y luego cuando Noé le maldice, bueno, lo que la historia de Nimrod te marca es que ellos vinieron acumulando un sentido de amargura en sus vidas, una amargura que es destructiva, una amargura que nada edifica, una amargura que nada va a construir para que una persona pueda recibir el evangelio, recibir lo que Dios quiere realmente para ellos. Mira una palabra del profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 6. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Bueno, aún en días del profeta Miqueas, todavía el nombre Nimrod está circulando como un enemigo de Dios. Todavía la figura de este personaje en cientos de años atrás o antes de que Miqueas, el profeta del Antiguo Testamento, profetizara, lo que quiero que vean es que la imagen de Nimrod está fresca en el pensamiento de la nación de Israel. No ha quedado en el olvido. Entonces, Nimrod está caminando con una realidad de nos rebelaremos. Así que Nimrod se va a convertir rápidamente, y eso es lo que quiero presentar, Nimrod se va a convertir rápidamente en el nuevo Caín. Un hombre que está dispuesto a asesinar, que está dispuesto a ser consumido por la amargura, el rencor, el odio hacia Dios, hacia el rechazo de su autoridad. Nimrod realmente es un asesino y se va a rebelar contra Dios en la historia del próximo capítulo. Al distinguirse como un vigoroso cazador, tal y como lo presenta Moisés en el relato, debemos comprender que lo que Nimrod está haciendo es más que cazar animales. Observen que las dos veces que Nimrod es presentado por Moisés como un cazador, dice que es un cazador delante de Dios. Bueno, yo no dudo que Nimrod haya iniciado siendo un cazador de animales, pero mientras Nimrod fue creciendo en ese rencor, en esa amargura, en esos sentimientos que dominaban su corazón, Nimrod se convirtió en más que un cazador de animales. Nimrod se convirtió en un cazador de hombres. Escucha lo que un erudito del Génesis dice, Leopold, dice, puesto que las hazañas de Nimrod conquistando pueblos y construyendo dos poderosos imperios malignos y enemigos de Israel representan el punto focal de sus proezas de cacería. De lo que se trata no es solamente de la caza de animales, sino de la caza de hombres. Nimrod bien constituye la figura del anticristo en el Antiguo Testamento. Es decir, Nimrod constituye a un enemigo abierto de Dios. Y yo quiero detenerme un poquito allí. Porque nosotros cuando pensamos en los enemigos abiertos de Dios, pensamos en gente que a lo mejor tiene apariencia de maldad, tiene hechos de maldad, que posiblemente ha estado en condiciones de vida donde nosotros pudiéramos decir, esta persona es mala. Pero yo quiero ver el proceso en cómo una persona se puede llegar a convertir en enemigo de Dios. Y es que una persona se puede llegar a convertir en enemigo de Dios cuando sus expectativas de Dios han sido incumplidas. Yo escuchaba esta mañana a un pastor en una clase y él estaba relatando la muerte de su esposa. Su esposa fue detectada con cáncer de colon en el 2008
y su esposa murió en el 2011. Enfrentaron esta enfermedad por 3 años y finalmente ella murió. Y entonces este pastor decía, pregúnteme qué milagro no vimos en todo el proceso. Dice, yo no sé cómo llegó a nuestras manos, pero durante los 3 años que ella estuvo con este problema, entre ir a hospitales, entre pagar quimioterapias, entre pagar médicos y demás, dice, mi suma era arriba de los $100,000. Dice, yo no tenía esa cantidad en el 2008, mucho menos hubiera pensado que llegara, pero el Señor providencialmente proveyó todo el dinero para que eso supliera. Médicos, enfermeras, comidas, viajes. Dice, hubo una sola oración que Dios no contestó y todos sabemos cuál fue esa. El Señor no sanó a esta mujer, sino la llamó a su presencia. Entonces dice este hombre, yo pudiera tener todo el raciocinio en mi mente como para decir, Dios no quiso. Sí, pero si ves todo lo que sí Dios nos quiso dar, vas a entender la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a enemistarse con Dios cuando yo tengo expectativas de Dios? Cuando yo estoy pidiéndole a Dios que haga ciertas cosas que pueden rayar en los caprichos humanos. Y entonces Dios no me va contestando eso y yo me voy molestando de muchas otras cosas. Finalmente, la razón es que voy a terminar enojado con Dios. Cuando nosotros no superamos estos conflictos del alma, cuando nosotros no superamos estas emociones del alma, podemos llegar al mismo punto donde Caín y donde Nimrod estuvieron, que abiertamente comienzan a ser enemigos de Dios. Y yo creo que cuando hablábamos de Caín, yo mencionaba lo que A.W. Tozer ha dicho o dijo, que la furia del hombre jamás va a dar gloria a Dios. Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? La justicia de Dios no va a obrar en la ira del hombre, esa es una realidad. Así que tenemos que ver a Nimrod como este personaje histórico que tiene estas cualidades, que tiene estos distintivos claramente marcados, que vamos a descubrir a este personaje un poco más en el siguiente capítulo, sí, pero por alguna razón Moisés lo está presentando de esta manera. Antes del diluvio, recordemos que había hombres poderosos y tiranos que acumularon gran poder y provocaron una violencia y destrucción masiva en la tierra. Pero ahora Moisés describe a este hombre Nimrod utilizando la misma palabra para tirano que usó para los tiranos o nefilim, gente malvada antes del diluvio, Génesis 6:4. Nuevamente Nimrod va a continuar la horrible tradición de hombres malvados que construyeron sus reinos sobre el poder centralizado y la violencia tiránica antes del diluvio. Mientras que algunas traducciones describen a Nimrod como un poderoso cazador delante de Jehová, sería mejor decir que Nimrod era poderoso en contra o intentando desafiar a Jehová. ¿Qué es lo que hace un enemigo de Dios? Bueno, desafía a Jehová, intenta afectar todo lo que tenga que ver con Dios. Nosotros sabemos lo que pasa a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios van a ser avergonzados, van a ser destruidos, van a ser consumidos. Pero eso no quita que esos enemigos por algún tiempo no puedan mortificar, como claramente lo vemos en la historia de Israel. El gran logro de Nimrod está demarcado aquí. Fue la creación de Babel. Babel sería el comienzo de lo que años más tarde llegó a ser Babilonia o el imperio babilónico. Babilonia va a ser la nación que va a tomar cautivo al pueblo de Judá, va a ser la nación que va a destruir Jerusalén y que va a llevarse todo el oro y todos los metales preciosos que había en el templo. Pero para que eso suceda va a pasar mucho tiempo. Esa historia está entre el 605 y el
539 antes de Cristo. Habrá de pasar mucho tiempo, pero yo lo que quiero que vean aquí es esto. La semilla fue sembrada por Nimrod. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿cuál es el tipo de semilla que nosotros estamos plantando en la vida de nuestros descendientes? Porque ese tipo de semilla tarde o temprano va a dar fruto. Y lo vamos a ver claramente. Este fue el primer gran imperio de la humanidad después del diluvio. Un intento de construir, este es el primer intento de construir un gobierno mundial, o como algunos han llamado, este es el tatarabuelo del nuevo orden mundial, Nimrod, la Torre de Babel o el imperio babilónico. Desde que el hombre cayó en el jardín, Génesis 3, había estado trabajando arduamente para crear el reino de los hombres, o lo que San Agustín llamó la ciudad del hombre. O sea, un lugar donde el hombre es quien gobierna, un lugar donde el hombre es quien se convierte o intenta convertirse en el ser soberano. Es el intento del hombre por desplazar a Dios del trono y él estar sentado en el trono de Dios. A lo largo de la historia vemos que el reino de Dios crecía al mismo tiempo que los hombres intentaban construir sus propios reinos sin Dios. Este patrón ha continuado a través de Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, el Sacro Imperio Romano, España, Francia, Inglaterra, y en años más recientes con la famosa Unión Europea o el Nuevo Orden Mundial. Fue el hijo de Cam, Canaán, quien recibió la maldición de su abuelo Noé, y luego se estableció en la tierra de Canaán, donde sus descendientes van a formar a pueblos específicos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos y los hevitas. Todos pueblos malos. ¿Por qué? Porque alguien un día sembró una semilla. Debido a su gran maldad, Dios va a destruir más tarde al pueblo de Canaán por medio de su pueblo Israel. Y es interesante que la línea de Cam rápidamente produjo mucho más que rebeldía contra Dios a medida que estos descendientes emularon el carácter rebelde de su padre Cam. Entonces, inevitablemente, el menosprecio hacia los padres llevará a imperios malvados y culturas perversas. Lo que está sucediendo en el capítulo 9 va a permear a todos los hijos de Cam de una manera lamentable. Terminemos el relato, verso 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selaf, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, bueno, algo más o menos normal, Seba, Ofir, Avila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias y según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según su genealogía, por sus naciones. Observe el final. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. En otras palabras, lo que Moisés está asegurando al final de esta genealogía es que entendamos que después del diluvio y cuando esta familia se multiplicó, entonces esta gente comenzó a extenderse por todo el mundo, comenzó a
caminar e irse retirando los unos de los otros, y así fue como surgieron todas las naciones de la tierra. Una sola sangre, no mucha sangre, una sola sangre, una sola raza, descendientes de Adán y ahora descendientes de Noé, por el relato de Génesis. Observa que los versos finales de este capítulo nombra a los hijos de Sem, la línea de la cual va a provenir Abraham, David y finalmente Jesús. La mayoría de estas tribus, descendientes de Sem, se van a asentar en el Medio Oriente, incluyendo lo que es la Arabia moderna, Irak, Armenia y Turquía. El descendiente más famoso de la línea de Sem va a ser Arfaxad. Él es el antepasado de la rama más importante del árbol genealógico de Sem. De allí va a surgir la línea mesiánica. De aquí surge Abraham y finalmente nuestro Señor. Nuevamente, yo quiero destacar, a pesar de ser una genealogía larga y posiblemente un capítulo de donde no podemos obtener tanta edificación, yo quiero destacar algo, y es cómo Dios intervino en la distribución de las naciones y mostrando el desarrollo de la familia que nos dio a nuestro Salvador. Si algo debe de gritarnos el capítulo 10 de Génesis, es que Dios está controlando todo lo que sucede alrededor de la familia de Noé, y desde ahí está repoblando la tierra después del diluvio. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la providencia de Dios. Que todos los eventos, que todas las cosas que se suscitan después del diluvio o alrededor de la familia de Noé está siendo controlado totalmente por Dios, y su providencia está alcanzando para que todas estas naciones estén poblando a todo el mundo. Entonces déjame terminar con dos cosas. ¿Cómo nos enseña este capítulo a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo nos enseña? Número uno, las genealogías son importantes porque la familia es importante para Dios. Cada vez que tú tienes una genealogía, que tú tienes un árbol genealógico en alguna parte del Antiguo Testamento, eso tiene que llamar tu atención, porque lo que eso está gritando es que para Dios la familia sigue siendo algo importante. Las culturas revolucionarias se esfuerzan por cortar la memoria de las generaciones anteriores. Las culturas que van en contra de Dios quieren divorciarnos de nuestros padres y de su herencia. Tristemente, en el tiempo en el que nos encontramos, para vergüenza, muchos que viven en ciudades y en imperios modernos hoy no pueden nombrar a un bisabuelo. Ni siquiera saben cómo se llama. Entonces vean la riqueza en una genealogía, cómo es que los hijos, los nietos, los bisnietos sabían de dónde venían. ¿Por qué es que eso es importante destacarlo? Por una razón. El quinto mandamiento que referíamos la semana pasada dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es un mandamiento que si tú lo cumples, entonces vas a tener larga vida y buena vida. Bueno, honrar nuestra herencia es parte integral de obedecer el quinto mandamiento, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Número 2. Mientras hombres como Nimrod se esfuerzan por construir un reino sin referencia a Dios, es deber de todas las familias
cristianas, trabajar para construir el reino de Dios. En otras palabras, mientras Nimrod, mientras una sociedad o una cultura que quiere construir un reino sin Dios sigue trabajando, nosotros deberíamos asegurarnos como familia que estamos edificando o construyendo el reino de Dios, no un reino para el ser humano. Es posible construir un hogar y una familia o trabajar en un empleo sin ningún interés en el reino de Dios. Esta separación que existe en nuestra mente alrededor de vengo el domingo a la iglesia y canto y oro y escucho un sermón y es el día del Señor y tengo que verme espiritual, pero el lunes regreso a mi trabajo y eso es punto y aparte. Eso es desconectar la manera de construir el reino de Dios. Yo vengo a la iglesia el domingo y estoy adorando a Dios. Yo voy al trabajo el lunes y sigo adorando a Dios. Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que el oficio que tengas, la actividad que tengas, debe de ser una actividad que glorifica a Dios. Esa es la forma como una familia construye el reino de Dios desde su trinchera, desde su día, desde sus hábitos diarios. No estamos consumidos por una idea de esto es punto y aparte de lo que hacemos el domingo en la iglesia. En otras palabras, Nimrod no estaba buscando dar gloria a Dios y tenemos que rechazar ese modelo. Tenemos que rechazar ese modelo de que yo o tú nos encontremos haciendo cosas que no están glorificando al Señor. Sin embargo, la marca distintiva entre una nación cristiana y un imperio malvado es el Dios al que servimos. Todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, deberíamos filtrarlo a través de esta simple razón. ¿De qué manera lo que yo estoy haciendo ahorita glorifica a mi Cristo? ¿De qué manera lo que yo estoy haciendo ahora mismo es para la exaltación de Dios? Si tú no puedes contestar eso de manera cabal, entonces preocúpate, porque puedes estar siguiendo la línea de Nimrod y no la línea de una descendencia piadosa que está buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En la medida en que no adoramos a Dios y no aplicamos su ley a nuestros sistemas sociales y éticos, renunciamos a construir el reino de Dios en favor de otro reino. Entonces es así como nos convertimos en un Dios para nuestros cónyuges, para nuestros hijos o para nuestra familia. O nos vemos adorando y sirviendo a otros ídolos y no al Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces yo quisiera animarte desde este capítulo 10. Yo quisiera animarte a que cuando ves cómo estás construyendo tu familia, cómo estamos construyendo este país, cómo estamos edificando o construyendo esta iglesia, nos hagamos la pregunta, ¿lo estamos construyendo para el reino de Dios o lo estamos construyendo para el reino del hombre? ¿Cómo puedo saber que estoy construyendo para el reino de Dios? Bueno, es una manera rápida. Vas a querer el reconocimiento de eso. Vas a querer la exaltación de que tú invertiste demasiado. Vas a querer el agradecimiento de lo que tú estás haciendo. Y eso lo único que está marcando es que tú estás sentado en el trono de tu propio reino. Pero cuando lo hacemos para el Señor, entonces nuestra motivación va a ser que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, y entonces nuestras familias, nuestras naciones o nuestra iglesia va a estar en un puesto de avanzada del reino de Dios para su Hijo amado Jesucristo. Así que hermanos, ¿qué reino estás construyendo?
¿Qué reino estás construyendo? Y segundo, ¿qué semilla estás plantando en tu familia para el futuro? Cam sembró una semilla el día que vio la desnudez de su padre. Cam sembró una semilla el día que fue con Sem y Jafet y entonces avergonzó la desnudez de su padre. Cam vio un pequeño atisbo de esa semilla cuando Noé lo maldijo y maldijo a su nieto Canaán. Pero esa semilla dio mayor fruto cuando Nimrod viene a la historia de esta familia y se constituye en un cazador, en un atacante, en un enemigo de Dios. Entonces hay una ley inevitable en las Escrituras. Pablo nos lo recuerda en Gálatas 6, cuando está hablando de la posibilidad de sembrar en la carne o de sembrar en el espíritu. Pablo nos recuerda lo que nosotros conocemos como la ley de la siembra y de la cosecha. En ese contexto de una siembra en la carne o de una siembra en el espíritu, Pablo nos recuerda algo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Cam sembró, Canaán sembró. La cosecha rápida, por lo menos en el capítulo 10, se llama Nimrod. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Dios no puede ser burlado y por eso es que nosotros debemos de estar preocupados y ocupados en el tipo de semilla que vamos a sembrar en nuestro hogar. Porque el tipo de semilla que tú siembres en tu hogar pudiera hipotecar el futuro de tus hijos, de tus nietos o de tus bisnietos. Y yo creo que ninguno queremos eso para nuestro hogar o queremos eso para nuestra familia. Queremos que cuando ellos salgan o se vayan de casa lleven lo mejor de nosotros en la gracia y en la misericordia de Dios, no lo peor. Observa que como esa ley de la siembra y de la cosecha, a veces Dios extiende misericordia. A veces Dios no permite que cosechemos lo que hemos sembrado. Y eso se llama misericordia. Y la misericordia es un distintivo de Dios. Algunos de nosotros hemos recibido la misericordia de Dios en cosecha cuando no la merecíamos, porque no lo sembramos. Pero eso simple y sencillamente significa que Dios quiso ser misericordioso contigo o conmigo y no ser justo. Pero la ley es que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Señor, te doy gracias esta noche porque al leer tu libro, al leer este registro histórico de lo que hay aquí para nosotros en la familia de Noé, en el linaje de Sem, de Cam y de Jafet, bueno, vemos claramente cómo es que tú te vas a mover mayormente en el linaje de Sem, a través del cual va a venir Abraham, va a venir David y va a venir nuestro amado y precioso Salvador. Y tú vas a salvaguardar. Esta es la semilla de toda la historia del Antiguo Testamento. Esta es la semilla de la historia de la redención. Y a lo largo de la Biblia nosotros vamos a ser testigos de cómo tú vas a guardar tu promesa, tú vas a guardar esta familia, tú vas a guardar a estos hombres que eran necesarios en el plan de Dios. Así que nosotros estamos sorprendidos de ver tu providencia, de ver tu gracia, de ver tu amor y de ver el resplandor de tu misericordia en ello. Pero también al ver la maldad, al ver cómo la maldad se multiplica en la vida de Nimrod, al ver tristemente cómo la maldad de este hombre se levantó violentamente contra ti al construir esta torre y al edificar esta ciudad con una idea equivocada para llegar al cielo. Señor, nosotros vemos que esta es la raíz de muchas sociedades, de muchas culturas, de muchos gobiernos, de muchas ideologías
que rondan y que han rondado en el mundo en los últimos siglos. Los enemigos de Dios se han levantado del norte, del sur, del este y del oeste. Pero nos unimos al Salmo 2 para reconocer que todos serán humillados, postrados y rendidos delante de ti. El Salmo 2 dice claramente: pídeme por herencia a las naciones y te las daré. No hay reino alguno, no hay imperio alguno que no sea doblegado delante de ti. Gracias por el privilegio que nos das de poder construir ciudad para ti. Gracias por el privilegio que nos das de no ser uno más de los que construyen una ciudad en contra de Dios, sino de los que construimos una ciudad y edificamos familias donde Dios realmente pueda ser glorificado, donde Dios realmente pueda ser levantado en alto y nosotros podamos ser testigos de tu gloriosa obra sobre nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.